será abordaje farmacológico y terapéutico actual de la COVID-19, a cargo del máster Denis Cerrato, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Cinvestav, México. Antes de iniciar la videoconferencia, vamos a tener presentes algunos requisitos, especialmente con respecto a las preguntas que el público quiera formular. Las preguntas van a ser aclaradas al final de la presentación. Para hacer sus preguntas, diríjase al moderador a través del chat, haciendo clic sobre el nombre del moderador y luego seleccionando en el cuadro de panelistas la opción chat. Al final de la presentación, las preguntas escritas al chat del moderador van a ser leídas, serán leídas al conferencista para que se vayan respondiendo. Bueno, es momento de presentar la hoja de vida del máster Denis Cerrato. Él es graduado en el 2012 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como doctor en Ciencias Químicas y Farmacia. Tiene una maestría en Ciencias en Farmacología, obtenida en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional en México. Ha sido docente en la Facultad de Química y Farmacia de la UNAD, impartiendo los cursos de Farmacología y Bioquímica para la carrera de Química y Farmacia. Y también ha sido docente del Departamento de Fisiología en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAD, impartiendo los cursos de Farmacología y Bioquímica, otras carreras del área de la salud. Es actualmente estudiante del doctorado en farmacología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Cinvestav, en México, y también actual miembro del Grupo de Investigación de Farmacología y Toxicología. Le damos una cordial bienvenida al máster Denis Cerrato. Hola, buenas tardes a todos. Espero me escuchen. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el abordaje farmacológico y terapéutico actual del COVID. Les voy a platicar un poco sobre los estudios que se están haciendo y qué resultados se han obtenido en este tipo de estudios, si han sido buenos o no, es lo que vamos a explorar. Primero vamos viendo de que en muchos países ya la pandemia ya está disminuyendo. En cambio, vemos que en Latinoamérica, México, en este caso, Brasil, y en Honduras todavía sigue aumentando y está llegando al pico. Esto, en cuanto a la información, nos da una ventaja de que ya hemos visto o tenido experiencias en otros países sobre algunos medicamentos que se han utilizado. Sin embargo, aún todavía no se cuenta con un tratamiento eficaz y seguro comprobado. Como sabemos, algunos factores de riesgo que pueden tener los pacientes para desarrollar COVID, vemos que uno es de ser del sexo masculino, ser mayores de edad, que tengan obesidad, hipertensión, etc. Igualmente, algunos factores que están más asociados a la mortalidad, tenemos enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Sí, como podemos ver, tabaquismo y asma. Hablando ya específicamente del tratamiento, recordemos que el tratamiento del COVID o de una enfermedad viral se basa en dos partes principalmente. En inhibir la replicación viral, o sea que queremos disminuir la cantidad y el número de copias que tenemos del virus en el organismo para así poder aminorar la infección, y también tenemos que controlar la respuesta a la enfermedad, controlar la respuesta del sistema inmunológico, que pues muchas veces si se exacerba puede ser dañina, que es lo que se presenta muchas veces en este caso. Entonces estas dos estrategias nos van a dar lo que se está utilizando en el tratamiento del COVID. Hablemos de la primera parte, de inhibir la replicación viral. Como sabemos, no hay ningún fármaco que se encuentre pues ya aprobado o sea completamente eficaz. Han habido noticias de algunos fármacos, por ejemplo en Rusia o Estados Unidos, que han aprobado el uso de estos fármacos en pacientes específicos, y vamos a hablar un poco de ellos, pero para recordar cómo es este proceso o cómo se debe abordar, se está abordando este proceso de la selección de los fármacos en esta pandemia. Recordamos que el primer paso es comprobar compuestos que ya se encuentran en el mercado. O sea, es un nuevo agente patológico al cual nos estamos enfrentando y queremos ver con compuestos que ya tenemos en el mercado si son eficaces y seguros contra ese tratamiento.
Y esto nos ayuda porque ya hemos tenido experiencia con estos fármacos. Entonces, por eso es una de las primeras líneas terapéuticas que se utilizan en las primeras estrategias. Otra estrategia que se utiliza es comprobar otros compuestos químicos que puedan estar reportados en bases de datos, pero que no se encuentran en el mercado o que no se utilizan para esta patología. Esto es aún un poco más problemático porque hay que hacer los estudios de seguridad y eficacia. Y el tercero, pues sería diseñar fármacos de nuevo, que esto es lo más largo y todos ya conocen o muchos ya conocen todo lo que conlleva ese proceso de diseñar un fármaco y esto es lo que está hasta adelante. Quiero comentarles que a las vacunas no me meto y les hablaré solamente de la parte farmacológica. Pero pues hablemos de los fármacos, que esto es lo que ha sido un auge, comprobar compuestos ya existentes en el mercado y es lo que tenemos muchos estudios. Vamos a ver, lo primero es recordar un poco el proceso replicativo del SARS-CoV-2. Vemos que el virus, una vez que ingresa a nuestro organismo, puede ingresar a las células por dos vías principalmente. Uno es uniéndose a la enzima convertidora de angiotensina 2, lo que produce de que el virus se una a la membrana y se produzca una invaginación del virus, produciendo o encontrándose en un endosoma temprano. Al acidificarse este endosoma, entran en acción algunas proteínas que en este caso no son tan beneficiosas, como es el caso de la catepsina L, y esta proteína lo que hace es que me va a cortar unas proteínas virales que se llaman proteínas de espiga, y va a dejar que estas proteínas de espiga, una subunidad, se una a la membrana del endosoma y permita su fusión y posteriormente su liberación. Entonces vemos que esta primera vía es por invaginación y por formación de endosomas. Otra segunda vía, que es una fusión directa con la membrana celular, corresponde la misma acción o la unión por la enzima convertidora de angiotensina 2, pero aquí participa otra proteína, que esta proteína es una proteína sinasa de tirosina serina 2. Es una proteína serina 2. Entonces esta lo que hace es igual que la catepsina, corta la proteína espiga y entonces nos deja libre la subunidad S2 para que se una a la membrana celular y se fusiona y va a liberar directamente. Entonces ya vamos a ver la importancia de estas dos vías, pero hay que tenerlas un poco en cuenta. Entonces cuando ya está el contenido viral adentro de la célula, vemos que para que la célula sea una célula que pueda ser infectada por el virus, debe de tener esta proteína, la proteína convertidora de angiotensina 2, y se encuentra en las células, principalmente en células epiteliales células epiteliales no, células, células en el pulmón, ajá. Entonces, tenemos el contenido viral y pues ya empieza toda la maquinaria de replicación y vemos que el virus se va replicando, células endoteliales de los vasos sanguíneos del pulmón. Ahí es donde tenemos mayor concentración. En fin, empezamos a hablar directamente de los tratamientos y no podemos empezar hablando si no es por la hidroxicloroquina y la citromicina, dos fármacos que han creado un gran revuelo en el tratamiento. ¿Cuál es como lo que está detrás del uso o cuál es el pensamiento lógico de utilizar estos dos fármacos? Vemos que la hidroxicloroquina bloquea la entrada viral al inhibir la glicosilación y acidificación del endosoma temprano, impidiendo su salida. Eso quiere decir que actúa aquí, a este nivel la hidroxicloroquina. Entonces, en teoría, impide de que el virus entre a la célula al impedir su fusión con el endosoma temprano. Entonces se queda el virus en el endosoma, llegan los lisosomas van y lo destruyen. En teoría, este es el pensamiento lógico. Y la acitromicina, que sabemos que es un macrólido, que es un antibiótico, pero existen estudios de que tiene actividad antiviral contra rinovirus y en neumonías, tanto en pacientes y en células, se ha probado que la acitromicina puede inducir o estimular la respuesta inmunológica normal mediante la inducción de interferones, principalmente interferón beta. Entonces, en teoría, este era como el objetivo que se pensó porque dijeron que pues, esta combinación podría funcionar. Y este es el primer artículo que pues, muchos conocen, que es el artículo que dio este revuelo para decir que la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina era excelente y que curaba el 100% de los pacientes. En teoría, aquí vemos en negro el grupo control y aquí vemos en azul el grupo que solo tiene hidroxicloroquina y en verde el grupo que tiene hidroxicloroquina más acitromicina. ¿Sí? Este fue
o lo que ellos proponían, decían de que era un éxito porque a los 5 días el 100% de los pacientes que tenían hidroxicloroquina con acitromicina podrían disminuir su respuesta viral. Entonces, sin embargo, después de muchas deliberaciones y salió mucha crítica a este mismo artículo, se salieron a la luz muchas limitaciones de este estudio, principalmente que era un diseño no aleatorizado en el cual la heterogeneidad de la sintomatología de los pacientes incluidos no estaba directamente pues no estaba bien balanceada entre ambos grupos, sino que algún grupo tenía más unas patologías que otro grupo. También tienen un tamaño de muestra muy pequeño. Si ven, son 6 pacientes que tienen combinación y los otros son 14 y 16, son muy pequeños, lo cual nos da un poder estadístico muy bajo. Entonces, así, este estudio dio pie a muchas investigaciones con hidroxicloroquina, las cuales también con mucha información han dado de que no han sido, pues, muy eficaz. La verdad es que si vemos en este gráfico, perdón, vemos la combinación de los grupos. Vemos que en azul tenemos acitromicina solo, en amarillo tenemos hidroxicloroquina junto y después tenemos hidroxicloroquina con acitromicina. El control, ninguna droga, se encuentra muy por debajo del grupo de la hidroxicloroquina y lo que estamos viendo es el porcentaje de mortalidad después de los días de admisión. Entonces, vemos de que no hay diferencia significativa en cuanto a este grupo, no se encuentra de verdad diferencia significativa entre los grupos, aunque parece que hay una situación, perdón, aunque parece que sí hay una situación de diferencia entre los grupos, no se encuentra. Entonces, nos está diciendo que no está siendo muy eficaz y este es solo un ejemplo de muchos estudios que hay comparando estos grupos de hidroxicloroquina con acitromicina. Quiero que entonces, y vean que la cantidad de pacientes también es mucho mayor, 700, 200 y así. Y además de que, pues en teoría no presentó ninguna eficacia terapéutica, también quiero que vean que la cantidad de reacciones adversas fue mayor en el grupo con hidroxicloroquina más acitromicina que en el grupo tanto de fármaco solo o de acitromicina solo. Quiero que vean especialmente en la parte del electrocardiograma, el alargamiento del electrocardiograma, que es también la reacción adversa muy sonada y que más ha llamado la atención. Vemos que aumenta repentinamente el alargamiento del electrocardiograma, podemos tener un mayor riesgo a arritmias, los pacientes que estuvieron en este grupo en combinado tuvieron mayor riesgo a arritmias, entonces una combinación muy peligrosa y que para utilizarla afuera de un ámbito clínico está muy problemática, más si son pacientes que tienen alguna predisposición, pacientes que tienen hipertensión, pacientes que tienen alguna otra cardiopatía, pacientes que ya están en edades avanzadas, es muy problemático utilizarlo fuera de vigilancia médica. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de utilizar esta combinación. Aún así, siguen habiendo muchísimos estudios que quisieran probar la eficacia y seguridad de esta combinación. Estos estudios todavía no son determinantes y se sigue estudiando. Sin embargo, tener pendiente en estas reacciones adversas. Estar pendiente. Vamos a ver. Otro grupo de fármacos que se ha probado es el lopinavir y ritonavir. Como sabemos, estos fármacos son antirretrovirales que se utilizan con ampliamente en pacientes con VIH y que son muy utilizados. Estos inhiben la replicación viral al inhibir esta proteasa 3CL viral. Y hay muchísimos estudios clínicos que se han llevado. Sin embargo, algo que limita su uso o que da como un poco de setback para utilizarlo es el perfil de seguridad de esos fármacos. Recordemos de que pueden ser hepatotóxicos que generan bastantes problemas gastrointestinales, pueden algunos generar discrasias sanguíneas, entonces tenemos que tener mucho cuidado en utilizarlos. Igual, si vemos, hay muchos estudios, sin embargo, actualmente uno se ha reportado finalizado en clinicaltrials.gov y vemos este estudio
en pacientes hospitalizados. Vemos es un estudio muy pequeño, solo tiene 357 pacientes, de los cuales 95 fueron asignados al grupo de clopidogrel ritonavir y 100 fueron asignados al grupo control. Al medir algunos o al ver algunos resultados como la carga viral o la tasa de mejoría de los pacientes, perdón, creo que me está escribiendo de que no funciona. Ok, sí. De los pacientes, vemos de que no hubo diferencia significativa entre el grupo control y el grupo lopinavir ritonavir. Vemos aquí que en el porcentaje o en la tasa de mejoría clínica, una tendencia a que los grupos o los pacientes que estuvieron con lopinavir ritonavir tuvieron una mejoría, pero no es diferente, no es estadísticamente significativa. Se podría observar posiblemente una mejoría si se utilizara en etapas más tempranas. Es lo que argumentan ellos en este artículo, que muchos de los pacientes que se involucraron eran pacientes que ya estaban en un estadio un poco más grave, que ya requerían oxígeno. Entonces, tal vez utilizarlo en etapas más tempranas se podría observar mejor. Y también si observamos el número de... si aumentáramos el número de pacientes, nuestra muestra podría tener una mejor potencia estadística y podríamos obtener resultados más contundentes. Así que si ven, eran 64 artículos, son muchos todavía, entonces hay que esperar a ver qué dicen los resultados con estos fármacos. Pues vamos a hablar de la ivermectina ahora. Si ven, voy un poco rápido porque también son fármacos que son muy conocidos, entonces quiero que vean como algunas situaciones específicas que se están haciendo en la investigación del SARS-CoV-2 con estos fármacos. Y la ivermectina, ¿por qué se popularizó tanto su uso? Principalmente por uno de estos, este artículo. Este artículo, como ven, es un estudio in vitro que se hizo en líneas celulares, en líneas HeLa, a las cuales se infectaron con el virus y se les puso como tratamiento ivermectina. Quiero que vean que aquí se hicieron curvas dosis respuestas para encontrar la concentración inhibitoria 50 a diferentes proteínas virales con la ivermectina, y se encontró que casi todas las proteínas virales se inhibían a una concentración arriba de 2 micromolar. Entonces, es lo que esperaríamos, de que el fármaco en nuestro organismo tendría que llegar a una concentración de 2 micromolar para inhibir el 50% de la replicación viral. Eso significa IC50. ¿Y cuál es el mecanismo que proponen? Pues el mecanismo que ellos proponen es porque la ivermectina es un competidor o es un antagonista competitivo con estas importinas alfa y beta 1, y lo que hace es quitar a las proteínas virales y pegarse la ivermectina, y al quitarla, las proteínas ya no pueden entrar al núcleo, no pueden entrar al retículo endoplasmático y no pueden empezar a procesarse. ¿Sí? Sin embargo, tengamos en cuenta esta concentración inhibitoria 50, y salió otro estudio en el cual se hacía un modelado farmacocinético para ver si es posible de que la dosis que se utiliza actualmente de ivermectina llega o alcanza estas concentraciones inhibitorias 50 dentro del organismo. Quiero que vean que aquí tenemos, este es el artículo que nos habla de que esta dosis, la verdad, no llega, no es real porque no llega a las concentraciones esperadas. Vemos aquí esta línea verde que nos habla de un límite de concentración plasmática, de una concentración que llega hasta 1000, o sea, nos llega a una concentración de 1 micromolar, quiero decir, perdón, 1 micromolar, y recordémonos de que era 2 micromolar la IC50. Quiero que vean que dosis de una dosis diaria, perdón, semanal de 200 microgramos por kilogramo de peso no llega ni hasta arriba del 1 micromolar. En rojo lo que vemos es la cantidad de fármaco libre, y lo que vemos en azul es la cantidad de fármaco total. Recordemos que la unión de la ivermectina a proteínas plasmáticas va a limitar su distribución hacia el resto del organismo. Entonces, lo que nos interesa, la verdad, es la parte que está en rojo, la cantidad de fármaco libre. Entonces, vemos que 200 microgramos por kilogramo de peso a la semana no llega ni al 10% de la cantidad necesaria. De 120 miligramos una dosis semanal, tampoco. Y 60 miligramos cada 3 días, tampoco llega, y quedándose en 0.01
micromolar. O sea, no llega ni a la mitad ni al 10% de los 2 microgramos de micromolar que necesitamos para alcanzar la concentración inhibitoria 50. En este artículo también nos dan las concentraciones predictivas tanto en plasma como en pulmón de cada uno y de diferentes dosis. Entonces, este ha sido un artículo clave para empezar a cuestionar el uso de la ivermectina como posible terapia farmacológica para el SARS-CoV-2. Actualmente vemos que hay 14 estudios clínicos incorporados en clinicaltrials.gov. Eso quiere decir que aún se sigue estudiando y está bien porque no sabemos si la combinación de ivermectina con otros fármacos pueda funcionar, sí o no. Entonces son cosas que se necesitan seguir estudiando. Otro fármaco que actualmente también no se comercializa aquí, sino que se comercializa en Japón y que se comercializa en Rusia, es el Camostat y el Nefamostat. Estos fármacos son una propuesta y que también muchos científicos han propuesto que podría funcionar como terapia debido a que actúan sobre una proteína que es la proteína serina 2, la proteasa de serina 2, la que les comenté al inicio. ¿Se acuerdan que tenían 2 vías para producir la entrada del virus? Y esto es muy importante porque también ha habido reportes de que esta es la vía que prefiere el virus entrar. No es la vía del endosoma que vimos al inicio, donde actuaba la hidroxicloroquina y donde actúan otros fármacos como la amantadina, sino que es la vía que se fusiona directamente a la membrana. Los coronavirus en general, estos son estudios que se hizo en SARS-CoV y en MERS, no en COVID-2 principalmente, pero vieron de que los coronavirus, incluyendo otros coronavirus, se comportaban igual y que preferían esta vía de entrada a la célula. Entonces, aquí ellos hacen un estudio en líneas celulares a las cuales les hacen que expresen tanto la enzima convertidora angiotensina 2, la proteína serina 2, y vemos que se necesita, y tiene otras proteínas intracelulares que aquí tiene una y aquí tiene otra, las azulitas y las verdes, no voy a decir los nombres, pero cuando se fusionan las dos células, las azules se unen con las verdes y nos da una reacción de luminiscencia. Entonces nos dice que sí se están fusionando. Entonces quiero que vean que el resultado de esto es esto. Y lo que nos dice de que hay una fusión relativa de un 100% de las células que únicamente tienen la enzima convertidora de angiotensina y la proteína serasa. O sea, que tienen que tener ambas para que se funcionen las células. Entonces nos habla lo mismo del virus, que el virus tiene que encontrarse a una célula que tenga ambas, una célula endotelial que tenga tanto la enzima convertidora de angiotensina como la proteína serina 2. Y entonces después, con este modelo, ellos prueban estos fármacos, el Camostat y el Nefamostat. Vemos aquí en rojo el Nefamostat, vemos aquí en azul el Camostat, y lo prueban dosis dependiente. Vemos de que el Nefamostat presenta una concentración inhibitoria de hasta 1 micromolar en comparación al Camostat, que es hasta 10 micromolar. Eso quiere decir de que el Nefamostat tiene una mayor potencia que el Camostat. Entonces, también se están proponiendo estos fármacos que, en cuanto a la teoría en farmacología, pues son muy prometedores, pero recordemos que la teoría nunca es igual a la práctica. Entonces, igual se encuentran en estudio clínico, vemos son muy pocos, pero el Camostat son 5 estudios y el Nefamostat de 1. La ventaja del Camostat es que es vía oral y el Nefamostat es intravenoso. Otro fármaco que es muy prometedor y que han habido muchísimos estudios es con el Remdesivir. Vemos que hay 24 estudios y mucha información llaman al Remdesivir como una de las moléculas más prometedoras y que en Estados Unidos se ha aprobado para el uso para pacientes que tienen coronavirus. Vemos que el Remdesivir también es un inhibidor de la replicación del RNA. Este va a inhibir la formación de este complejo de replicación. Y pues el Remdesivir es un profármaco que se activa, entonces es un inhibidor suicida, se une a esta retrotranscriptasa y al unirse se queda pegado. Entonces, y eso impide la formación de toda la replicación del RNA. Pero veamos un poco de cómo ha funcionado y si ha sido muy beneficioso el Remdesivir. Uno de los estudios, porque hay todavía muy pocos estudios clínicos completados sobre el Remdesivir, pero un poco prometedores, es este, de Wang y colaboradores en JAMA,
vemos de que fueron 295 pacientes, de los cuales 158 fueron asignados al grupo de remdesivir y 39 fueron asignados al grupo placebo. El modelo que utilizaron fueron 2 pacientes de remdesivir por un paciente placebo. Entonces, en este grupo, ellos lo que midieron fue la tasa de mejoría y también la respuesta viral, entre otros resultados que pueden observar en el artículo, si les interesa mucho. Entonces, pues vemos como que hay una tendencia a que los pacientes con remdesivir mejoran, sin embargo, no es estadísticamente significativa. Vemos no alcanza una P menor a 0.05, o sea, se ve la tendencia, pero no funciona. Y en cuanto a la disminución de la carga viral, no vemos diferencia alguna, ¿sí? Esto es un poco triste, sin embargo, y el estudio, como todos, tiene sus limitaciones, de que los pacientes no solo tomaban remdesivir, sino que también tomaban otros fármacos como hidroxicloroquina, como corticosteroides, etcétera, y que también fueron pacientes que ya estaban en edad avanzada, que ya necesitaban oxígeno suplementario. Otro estudio, que el estudio es un reporte preliminar del remdesivir. Este es un estudio multicéntrico muy grande que incluye pacientes de diferentes lados del mundo, de 2 centros institucionales aquí en México. Vemos de que incluye muchísimos pacientes. Fueron al final 1,063 pacientes, 541 en grupo remdesivir, 522 en grupo placebo. Aquí teníamos diferentes grupos de pacientes en diferentes estados. Aquí observamos que la proporción de pacientes que recuperaron, o sea, aquí hablando de todos de los 1,000 tantos pacientes, comparando el remdesivir versus placebo, sí hubo una mayor recuperación del grupo con remdesivir, o sea que disminuyó el tiempo para llegar a este endpoint, que era o que le dieran de alta del hospital o que dejara de necesitar oxígeno. Esos fueron como los 2 puntos finales que se buscaba en este estudio. Entonces hubo una mejoría superior en el grupo de remdesivir. Cuando ya vemos a los pacientes alocados en diferentes grupos, vemos que los pacientes que no requerían oxígeno y los pacientes que requerían oxígeno, pero como en mascarilla, no oxígeno suplementario ni tampoco oxígeno en ventilación mecánica, tuvieron una mejoría, tienen una tendencia a tener una mejor proporción de recuperación. Sin embargo, no es estadísticamente significativa. Sí, solo vemos la tendencia, que posiblemente al aumentar la potencia estadística y al aumentar el número de pacientes sea mejor esta diferencia y podamos observarla más claramente. En cambio, a pacientes que se encuentran ya más graves, pacientes que requieren oxígeno mecánico, que requieren alguna otra técnica no invasiva de oxígeno, como puntillas, por ejemplo, estos pacientes no presentaron ninguna mejoría, ¿sí? Se ve que aquí se están trasladados completamente y no se ve una tendencia como se ve en las otras gráficas. Esto que nos habla de que el remdesivir podría ser muy útil, pero en pacientes antes de que requieran oxígeno, o sea, en pacientes en tiempos primeros y en cuanto tienen una complicación media, cuando todavía no tienen una saturación de oxígeno menor al 94%. Entonces ahí es donde sería nuestro target de pacientes que podrían beneficiarse mucho más de remdesivir. Hay que recordarnos de esto ya un poco de clase de farmacología, de que el remdesivir tiene una dosis de carga de 200 miligramos y de ahí es 100 miligramos una vez al día por 5 a 10 días. Y hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen hepatotoxicidad, que tienen, por ejemplo, en estos estudios, todos los pacientes que tenían enzimas transaminasas elevadas a 5 veces arriba de los niveles normales, todos estos pacientes eran sacados porque el remdesivir podría producir daños hepáticos. Y también igual los pacientes con filtración glomerular menor al 30%, también estos eran sacados de estos estudios porque también el remdesivir podría producir acumulación y daño renal y mayor daño hepático. Bueno, vamos hablando un poco de la otra parte. Si ven, todos estos primeros fármacos o los fármacos anteriores, lo que hacían era inhibir la replicación del virus. Ahora vamos a hablar un poco de la respuesta inmunológica. Y pongo este esquema que es muy conocido y que es muy utilizado, que nos habla de las diferentes etapas de la enfermedad. Una etapa temprana que se caracteriza principalmente por una respuesta viral, una etapa secundaria que todavía tenemos una
una pequeña hipoxia o que le falta todavía un problema de oxígeno, y ya la etapa 3 que puede presentarse, pues la tormenta de citocinas que tanto se habla. Vemos aquí algunos síntomas clínicos que en la primera puede haber fiebre, tos seca, diarrea, también puede haber incremento de dímero D, de tiempo de protombina. Ya en la segunda puede haber alteraciones de vidrio esmerilado en las radiografías de tórax. Y en la tercera, pues cuando ya vemos la tormenta de citocinas y todos estos marcadores de inflamación se encuentran aumentados. Entonces, y aquí vemos las terapias que pues las que vimos anteriormente, o todas estas terapias que impiden o que actúan directamente sobre el virus, se pueden utilizar en cualquier etapa. En cambio, las terapias que van a modificar la respuesta excesiva inmunológica las queremos dejar para ya estadios más avanzados de la enfermedad, o para cuando hay estadios más graves, mejor dicho. Ok, hablemos un poco del ibuprofeno. He visto igual en Facebook, todo vemos en Facebook, miles de videos y de una doctora, no sé, y aparte de que si hay vemos mucha evidencia científica de si funciona o no el ibuprofeno para este tratamiento, de darlo en tiempos tempranos, de no darlos. Ok, hubo una primera movimiento de que mucha gente decía de que no se debía de dar el ibuprofeno porque podía empeorar, como vemos aquí, podría empeorar el COVID. Si funcionaría, si de verdad es buena la evidencia, hay mucha información. ¿Y por qué se creía que se podía empeorar? Principalmente por tres razones. Uno, hay un estudio de que se vio en un modelo animal de que los pacientes, perdón, fueron ratones, de que unos ratones, un modelo animal de ratones diabéticos, tratados con ibuprofeno, estos ratones aumentaban la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, entonces se proponía de que pues, el virus podía ingresar aún más. También recordemos que el ibuprofeno, al inhibir la ciclooxigenasa, bloquea toda la vía de las prostaglandinas y de los tromboxanos, pero deja libre la vía de los leucotrienos. Entonces nos aumenta la actividad de la lipooxigenasa y nos aumenta la cantidad de leucotrienos, y nos podría dar una mayor respuesta como broncoconstricción y problemas respiratorios. Y pues aunado a esto, hubieron reportes en niños principalmente que fueron tratados con ibuprofeno que sus síntomas de SARS-CoV-2 empeoraron. Entonces, esas fueron las tres situaciones principales que nos dijeron como hay que tener cuidado en utilizar ibuprofeno. Sin embargo, aún no existe evidencia contundente. Aún en estudios clínicos no hay, o no ha habido, no se ha encontrado de que el ibuprofeno de verdad empeore la enfermedad. No existe esa evidencia todavía, por eso si ven, todavía dice de que la seguridad, de que si de verdad es buena la evidencia, nos dice que hay que estudiarlo un poco más, y es lo que se está haciendo, es seguirlo estudiando. Y recordemos que el ibuprofeno, pues, en pacientes, por ejemplo, reumáticos que lo toman mucho, no han tenido problemas, no hay una mayor incidencia, tampoco pacientes que toman otros fármacos que aumentan la expresión de enzima convertidora de angiotensina 2, como Serlogeca y los ARA2, estos aumentan esta expresión, tampoco se ha visto que estos pacientes tengan un mayor riesgo a desarrollar la enfermedad. Entonces, los riesgos todavía no son teóricos en cuanto no prácticos. Lo que sí hay que tener mucho en cuenta es que estamos en una región que tiene una epidemia de dengue, y hay que tener mucho cuidado en utilizar los analgésicos no esteroideos en pacientes con dengue, porque recordemos que pueden sufrir un problema hemorrágico gastrointestinal, que no lo queremos en un paciente con dengue, un paciente que tenga sus plaquetas bajas. Y muchas veces puede ocurrir una coinfección del dengue con el SARS-CoV-2, entonces es muy difícil de que decirle al paciente que el mismo paciente pueda diferenciar entre si tiene dengue o si tiene COVID, porque vemos que muchos síntomas son muy parecidos, entonces hay que tener mucho cuidado en utilizar el ibuprofeno, principalmente por si no sabemos si es uno, si es otro o si son los dos. Y aquí les pongo este estudio que, ya que estamos hablando un poco del riesgo a sangrado gastrointestinal, que este es un metaanálisis en el cual se ven diferentes estudios de todos estos analgésicos no esteroideos y vemos el riesgo relativo para que produzcan un sangrado gastrointestinal alto, y vemos que el ibuprofeno tiene un riesgo muy bajo, casi comparable al rofecoxib. El celecoxib es el que tiene menos riesgo, como sabemos, porque es un selectivo COX-2.
sin embargo es muy bajo, pero al ser bajo, vemos que tiene un riesgo de 2 veces mayor a no utilizarlo. O sea, si utilizamos el ibuprofeno, tenemos un doble de riesgo de producir o de tener el sangrado. En cuanto a la colchicina, recordamos que la colchicina es un potente inhibidor, un potente analgésico y es un inhibidor de la polimerización de microtúbulos y de la quimiotaxis. Entonces se ha utilizado muchísimo y se ha propuesto para utilizarlo. Uno de los estudios, o ya hay muchos estudios que proponen el uso de colchicina y este es uno de los que ya está terminado, el estudio Greco, donde sí se ve una mejoría en el punto final de la colchicina versus el grupo control, podría funcionar. Sin embargo, este estudio tiene muchas limitantes, como su número de pacientes que es muy bajo y que también estos pacientes tenían algunos otros medicamentos concomitantes. Así que igual recordar el uso de colchicina que es un problema es muy especial, más que todo porque se metaboliza por citocromo TH4, porque también es sustrato de glicoproteína P, va a interactuar con muchos medicamentos. Si el paciente está con estatinas, puede aumentar el riesgo a problemas, a rhabdomiólisis, a problemas miálgicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en pacientes que toman colchicina, y pues son pacientes hipertensos, son pacientes psiquiátricos, son pacientes que tienen hipertrigliceridemia, hipercolesterolemias, etcétera. Mucho cuidado en usarla. Los corticosteroides, voy como rápido porque me faltan 5 minutos y voy corriendo. Los corticosteroides también se han utilizado, sin embargo, resumiendo en este estudio metaanálisis, que es una revisión sistemática no metaanálisis, lo que concluye es no utilizarlos en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque en pocas palabras puede disminuir el aclaramiento viral y aumentar el problema de la enfermedad. Entonces puede afectar más. Y este estudio Recovery, que este es el famoso estudio que salió muy publicado de la dexametasona, que la dexametasona podría mejorar a los pacientes, quiero que veamos también el tipo de pacientes que está. En todos los pacientes se disminuyó la mortalidad, está en mortalidad las tablas y vemos que la dexametasona disminuye en un 20% la mortalidad de todos los pacientes. Sin embargo, este 20% habla principalmente de los pacientes más graves, de pacientes que requieren oxígeno y pacientes que requieren ventilación mecánica. Aquí es donde vemos estas disminuciones de la mortalidad. Vemos hasta un 40% de los pacientes que requieren 35%, perdón, y hasta un 20% de los pacientes que requieren oxígeno disminuye su mortalidad. En cambio, pacientes que no requieren oxígeno o pacientes que son menos graves, aquí hay un problema y aquí vemos que la mortalidad aumenta. Entonces, a diferencia del remdesivir, que era en etapas tempranas, en pacientes no graves, la dexametasona se prefiere en etapas tardías o etapas graves de la enfermedad para tener un mayor beneficio de su tratamiento. Igual vemos que hay otros inhibidores de interleucinas como el tocilizumab, el sarilumab y el anakinra que se están utilizando para el tratamiento de esta enfermedad, para disminuir esta respuesta a la citocina. Y vemos en este estudio que el tocilizumab pues lo que hace es disminuir marcadores de inflamación como proteína C reactiva, mejora la cantidad de oxígeno que tiene el paciente en su presión de su saturación de oxígeno, disminuye la necesidad de oxígeno, de darle oxígeno al paciente. Entonces el tocilizumab funciona. Aquí vemos en este otro estudio de como que no vemos mucha diferencia, vemos una tendencia, pero no una diferencia significativa. Sin embargo, al ya hacer subgrupos de pacientes, vemos de que sí hay una diferencia significativa en cuanto a la sobrevida y en cuanto a si mejora o no los pacientes, principalmente en la edad. Vemos que pacientes menores tienen una mejor sobrevida o una mejor respuesta al tocilizumab. Igual pacientes que tienen un requerimiento de presión arterial de oxígeno versus la fracción de oxígeno inspirado, que tienen unas mayores, una mayor tasa, tienen una mejor respuesta al tocilizumab. En cambio, a la mejoría, vemos que el sexo, la edad, también esta tasa y la presencia de proteína C reactiva también nos cuentan o nos hablan de la importancia y nos hablan un poco, perdón, de si funciona o no el tocilizumab. Broncoprofilaxis, en pocas palabras, antes, o lo que dice la Asociación Americana de Hematología,
Si es un paciente que no está hospitalizado, no hay que darle profilaxis. Si se hospitaliza el paciente, hay que tratarlo normalmente como se anticoagulan los pacientes hospitalizados. No hay diferencia. Las que se requieren son heparinas de bajo peso molecular, siguen siendo las de elección, enoxaparina, bemiparina, siguen siendo de elección en pacientes hospitalizados. Vemos que, como en algunos casos se está dando a los pacientes de alta apixaban y rivaroxaban, hay que tener mucho cuidado si son pacientes que toman lopinavir, ritonavir o algunos antirretrovirales, porque se ha visto, por ejemplo, en este estudio, vemos de que la utilización en conjunta de lopinavir, ritonavir y apixaban, rivaroxaban aumenta las concentraciones plasmáticas de apixaban, rivaroxaban hasta 200%, 3000%, 1000, o sea, es muy variable, pero al final lo aumenta, entonces nos aumenta el riesgo de sangrado mucho. Es que mucho ojo en los pacientes con VIH y COVID. Para terminar, también se han hecho muchos estudios de micronutrientes, si funcionan, si los suplementos, si tomamos vitamina C, D, zinc, todo funciona. Para hablarles esto, se ha visto de que los pacientes con vitamina, con COVID, tienen menores niveles de vitamina D, igual se observa que la vitamina C funciona para el resfriado y el zinc en actividad antiviral. Recomendación, previene es mejor de los alimentos obtener estas vitaminas y micronutrientes que de suplementos. Sin embargo, nunca está de más y no son problemáticos utilizarlos. Recordar de que siempre va a ser una medicina basada en evidencia, los metaanálisis son lo que tiene mejor. Y ya, o sea, lo último es recomendarles esta guía de farmacovigilancia de Colombia, que está muy buena y nos da diferentes estrategias para minimización de riesgo que pueden ser muy aplicables para utilizar todos estos medicamentos. Y recordar de que no es una receta de que se le aplica todo el mismo medicamento a todos los pacientes. Cada paciente es diferente y cada paciente tiene necesidades diferentes. Entonces, es nuestro trabajo ver cuáles son las necesidades de este paciente y cuál es la mejor terapia que se aplica a este paciente. Y ya, muchas gracias. Lo siento que vaya corriendo, pero va como corriendo. Bien, agradecemos pues, el aporte del máster Denis Cerrato y con su presentación. Esperemos también esto sea un aporte más también para promover la medicina basada en evidencia. Tenemos un par de preguntas y vamos a leer la primera, que es muy puntual. Y dice, ¿una persona que tiene alta el azúcar es recomendable que tome ibuprofeno? Ok. En este caso sí lo puede tomar, no tiene ningún problema un paciente diabético si está controlado, si es un paciente que ya es hipertenso, además que tiene problemas renales, hay que tener mucho cuidado de utilizarlo. Recordemos que estos fármacos pueden producir retención de líquidos, entonces dependiendo que cómo se encuentre su diabetes, si está controlado o no, vamos a utilizarlo, igual la cantidad de medicamentos que toma el paciente, si tiene problemas gástricos o no. Entonces, lo mismo, hay que ver cómo el paciente para saber si se usa o no. Muy bien. También tenemos otra pregunta. Dice, ¿conoce si los médicos que recomiendan el tratamiento maíz están realizando un estudio sobre los efectos adversos de estos, dado que en la mayoría de los casos no se les da seguimiento? Lo desconozco completamente. Sé que se está haciendo un estudio de solidaridad, desconozco cómo se está haciendo, y del maíz, pues no sé los médicos si lo están haciendo, pero también es trabajo como farmacéuticos, hablar, conocer y educar sobre estos efectos adversos. Muy bien. Y aquí hay dos preguntas que son exactamente lo mismo y es creo que la pregunta del millón. En base a su explicación sobre el tratamiento maíz, ¿es eficaz para la COVID? Y alguien también pregunta, ¿es el tratamiento maíz adecuado? Hay muchos quieren saber si funciona el tratamiento maíz o no. Pues no sé si se está recolectando información. Creo que sería lo mejor. No les puedo decir si funciona o no, porque todos los estudios que hay son estudios separados y esta es una combinación de fármacos.
Entonces, lo ideal sería de que ellos estuvieran recolectando la información a ver si esta combinación funciona. En teoría, y cada fármaco por separado no funciona. En pocas palabras, vemos que la citromicina con hidroxicloroquina solo da mayor reacciones adversas, no mayor eficacia. La ivermectina no llega a sus concentraciones plasmáticas ideales y el zinc es el único que estaría ahí medio salvando al grupo. Entonces, en teoría, pero en práctica habría que estudiarlo. Muy bien. Agradecemos al Máster Denis por todo este aporte que nos ha dado, esperando que dentro de los profesores asumamos este reto de construir una medicina basada en evidencia donde todos participemos como un equipo, ¿verdad? Cada quien dentro de su especialidad. Eh, Antes del cierre de la videoconferencia, vamos a hacer lectura al diploma de reconocimiento para nuestro conferencista, que en su momento pues le haremos entrega. El diploma dice así: la Universidad Nacional de Honduras, a través de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, en el ejercicio de sus facultades y en el marco de la ley, otorgan el presente reconocimiento a Máster Denis Cerrato por su participación como conferencista en el primer Congreso Virtual de Investigación Científica UNA 2020, Retos de la Investigación Científica en Honduras y la pandemia COVID-19, del 20 al 24 de julio, dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 24 días del mes de julio 2020. Firma Santiago Ruiz, director de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica. Damos gracias a todos los participantes y también a las personas que nos han seguido desde la transmisión en vivo en las distintas páginas de Facebook de la Facultad de Química y Farmacia por este tiempo. No sin recordarles antes a quienes nos acompañan desde la plataforma Webex, ingresar a la siguiente videoconferencia a través del enlace que en este momento aparece en el chat de esta plataforma. A nuestro invitado, muchas gracias por la Gracias a participación. ustedes. Ok, Que hasta tengan luego. buena tarde. Gracias.